El título del mensaje es Amando a Cristo a través de la iglesia. El Señor nos ha dado como enseguidilla varios temas. Primeramente fue la maldición de no amar a Cristo. Luego vimos un tema, la gran bendición de amar a Cristo. Y seguimos por esa misma línea porque este es el principal mandamiento de todos. Dios no te creó a ti para llenarte los bolsillos de dinero, aunque Él provee en toda circunstancia. Ni Él te creó a ti para que corras por el mundo y vayas de turista a conocer las cataratas del Niágara. Si puedes llegar allí, Dios te puede llevar allí también. Dios nos creó a todos nosotros los humanos para alabanza de la gloria de su gracia, alabanza de su gloria. Porque Dios desde antes de la fundación del mundo pensó en tener una familia porque un Dios solo se aburre. Bueno, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Esa es como una proyección del mismo. Porque es tremendo Dios que nos revelan las Escrituras, todopoderoso, el ingeniero de toda la creación del universo. Dios mío, lleno de perfecciones, de hermosura, santo, Él no miente, no tiene pecado, es perfecto, pero se iba a quedar solo. No, yo quiero tener una familia. Y entonces pensó en ti y en mí y escogió un pueblo antes de la fundación del mundo. ¿Quiénes iban a ser su familia? Y esa es la iglesia. No un club religioso, como dije inicialmente, sino es un organismo vivo que el mismo Dios lo identifica como el cuerpo de Cristo. Porque en Cristo fue que nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, este ministerio es un ministerio privilegiado. Somos una iglesia privilegiada, porque aquí no venimos a convertirnos en fanáticos y en gritones y en gente amargada y triste. Al contrario, mira lo que cantamos, has cambiado mi lamento en baile. Y para esto no necesitamos aguardiente, ni necesitamos tabaco, ni polvo blanco, ni nada de esas cosas con que el mundo busca la forma de alegrarse, que son alegrías momentáneas. De hecho, hay una diferencia entre lo que es alegría y gozo. El gozo es parte del fruto del Espíritu y eso es lo que hemos recibido. Y eso es lo que nos da fuerza. ¿Verdad que dijimos que somos débiles? Pero dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Cuántos tienen gozo? Amén. Y ese gozo es el resultado de conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres. La verdad estaba escondida, pero Cristo la trajo. Por eso Juan el apóstol lo identifica, que él vino lleno de gracia y de verdad. Y de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Eso es lo que tú y yo venimos a recibir aquí, gracia sobre gracia. La palabra gracia lo que significa es regalo tras regalo. Porque Él es Dios no es un buen padre, Él es algo más que un buen padre. Él es el Padre perfecto. Él es el mejor Padre. Por eso es que debemos vivir confiadamente sus hijos. Pablo dijo, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Eso es lo que más vale para el Padre. Él habló de su hijo y dijo, tú, no dijo ustedes, tú eres mi hijo amado. En ti me complazco, en ti tengo toda complacencia. Ahora todos nosotros los hijos de Dios estamos en Cristo. Ahora Él se complace con nosotros porque somos uno con Cristo. ¿En serio ustedes lo creen? Amén. Yo si te veo con una cara larga así mirando para el piso, yo digo, este parece que no cree mucho. Pero no he visto a nadie así hoy. ¿Saben? Y les decía de entrada, y esto no es programado, sino que yo me pongo en las manos del Señor. Yo estudio, pero yo me pongo en las manos del Señor porque yo no copio una introducción, no sé, y no lo hago por orgullo, sino porque nunca me acostumbré a hacerlo así. Entonces dependo de lo que me dé el Señor y así introduzco el mensaje.
Y si lo hago así, no es por mí, entonces Él es el que me lo da. Por lo tanto, si Él es el que me lo da, la gloria es de Él. Amén, porque Él hace como quiere. Así que poco a poco el Señor nos va conduciendo al objetivo por el cual Él nos escogió, nos ha traído a participar de carne y sangre, nos ha hecho un llamamiento eficaz a través de su gracia. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice que Dios nos llamó, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, no tuyo, suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Ya el Señor había reservado gracia para nosotros. Tú y yo no habíamos nacido, pero ya éramos escogidos. Luego Pablo dice que esa gracia que estuvo reservada para nosotros desde antes de la fundación del mundo, dice que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Juan dice que Él vino lleno de gracia y de verdad. Y hablando de Jesucristo dice, el cual quitó la muerte. Ay, Padre, qué tremendo es nuestro Salvador. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y dice Pablo, del cual yo fui hecho predicador, apóstol y maestro a los colombianos, a los gentiles. Nosotros somos gentiles, aunque en Cristo ya no hay gentil ni judío, porque Él es el todo en todos nosotros. Pues bien, el primer tema que mencioné ahora, que viene enseguidilla, fuimos a 1 Corintios 16, 22, no tiene que buscarlo, simplemente podemos hacer un recuento. Allí hay una sentencia, pero bien tremenda, porque Pablo a los corintios le dirigió esa carta llena de correcciones, porque estaban en desorden. Eran carnalitos y mundanalitos y peleoneros, y la iglesia estaba dividida. Entonces hay una serie de correcciones durante el transcurso de toda la carta, y cuando la está finalizando, el apóstol viene y dice, el que no amare a Jesucristo sea maldito. Sea anatema, dice la Biblia, pero anatema significa maldito, maldito de Dios. Y una maldición de Dios es todo lo contrario a la bendición de Dios. O sea que la bendición de Dios enriquece, pero la maldición de Dios es lo contrario, arruina. Y dijimos que el primer mandamiento de la ley de Dios, porque un escriba se le acercó a Jesús, viendo que él respondía acertadamente, y parece que trató como de corcharlo un poco, y le dijo, maestro, ¿y cuál es el primer mandamiento de todos? Y eso lo leímos nosotros en Marcos, en el capítulo 12. Entonces Jesús respondió, el primer mandamiento de todos, y ese es para todos, aunque estemos en gracia, eso sigue vigente. Amará, dice, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. No es uno son, ni son más, uno es. Nosotros en este ministerio le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque aclaro siempre esto, porque la tradición ha dividido a Dios, lo cual me parece una arbitrariedad, porque Dios es indivisible. O sea, Dios no está jugando aquí con el pueblo de Israel ni con la iglesia al decir que Él es uno. Él sabía que a Él lo iban a dividir los hombres, opinando. Y hay muchos teólogos que dividen al Señor, porque la Biblia habla del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y nosotros creemos como dice la Biblia. Pero no lo interpretamos como lo interpreta la tradición, sino como lo interpreta su Espíritu, que es nuestro Maestro. Amén. Entonces dice, oye Israel, está hablando con Israel, por eso los judíos no creen en más que un solo Dios, porque es que Dios le habló específicamente a Israel. Ahora nosotros somos el Israel de Dios. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor que es uno, no como tú quieras ni como yo quiera, sino como Él manda.
con todo tu corazón. No quiere menos. Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y además del primero, el principal mandamiento de todos. Y el segundo es semejante. A mí me llama la atención eso. Y en esta semana, después del domingo anterior, me vino algo a la cabeza y dice, pero ven acá. Este escriba, los escribas eran intérpretes de la ley, conocedores de rabo a cabo, como decimos en términos coloquiales, de las escrituras. El escriba le pregunta por un mandamiento y el Señor se la saca del estadio, pero le contesta con 2 mandamientos. Y el Señor no hablaba de más. Yo tuve que correr esta mañana y apuntar otras cosas más porque yo pensé que ya esto estaba listo. Pero con todo y que aparentemente yo tenga lista aquí unas notas, hermano, aquí es como Dios diga. Y fíjese lo que encontré. O sea, Cristo no hablaba de más. Ojo con esto. El escriba le pregunta cuál es el primer mandamiento de todo y el Señor le contesta con 2. Dile al que está a tu lado, Dios no habla de más. Dile al que está a tu lado, por algo habló de otro mandamiento más. Entonces, esto no es una prédica, sino una nota mía. Yo digo, la importancia del segundo mandamiento, porque ese segundo mandamiento confirma el primero. Cristo, que es Dios, le dio importancia al segundo también. Amarás a tu prójimo, no como tú quieras, sino como a ti mismo. Y aquí todos nos ponchamos, hermano, en esas curvas que nos mete el Señor, o rectas, hablando en términos beisboleros. Y tenemos que orar mucho para nosotros nivelarnos con el querer de Dios. Entonces el Señor está haciendo énfasis en una materia tremenda de nuestro gran instituto académico bíblico, que es la materia del amor. Digo materia en forma alegórica. No me conteste cómo está tu amor al Señor, cómo está tu amor hacia tu familia, cómo está tu amor hacia el prójimo, cómo está tu amor hacia los hermanos. Eso lo está regulando el Señor en nuestras vidas porque todos tenemos un gran déficit de amor. ¿Por qué? Porque el pecado nos convirtió en seres egoístas, a veces resentidos, amargados. El pecado ha hecho unos estragos en el carácter del ser humano. Y por eso hay guerras y por eso los matrimonios se rompen, tantas enfermedades, caos, los niños sufren, los jóvenes, hay droga, ¿qué no hay en este mundo? Dice Dios a través del apóstol Juan, el mundo entero está bajo el maligno. Y el Señor no está jugando con nosotros ni nos está hablando de ciencia ficción, somos testigos del caos que hay en el mundo. Pero ese caos que hay en el mundo no comenzó en el mundo así, sino comenzó en una familia, que es la primera familia, Adán y Eva, se dañó. O sea que ese mal cabalga en cada casa donde vive una familia. Gracias a Dios que Cristo llegó a nuestras vidas para que conociéramos la verdad y a través de este conocimiento ser engendrados para constituirnos en nuevas criaturas. La iglesia está compuesta de nuevas criaturas, hombres y mujeres nacidos de nuevo. Porque el primer nacimiento nuestro que viene por papá y mamá se dañó, el pecado corrompió al ser humano de tal manera que Cristo cuando habla de la naturaleza adámica dice para nada aprovecha esa cosa, la carne. El espíritu es el que da vida y nuestro espíritu estaba muerto. Entonces, ¿cómo nuestro espíritu le iba a dar vida al resto de nuestra naturaleza si estaba muerto? Cristo, que es espíritu vivificante, espíritu que da vida, de acuerdo a 1 Corintios 15:45 y en adelante, cuando le recibimos, vivificó, resucitó nuestro espíritu que estaba muerto y ahí nos constituyó en nuevas criaturas. Por eso es que la palabra dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, pastor, ¿y qué son las cosas viejas?
Lo que no sirve en nosotros, la carne, el viejo hombre, pasaron. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, aquí en Cristo Jesús. Y eso se predica en todas las iglesias cristianas, pero la pregunta es, ¿la iglesia a través de sus líderes está trabajando en conformar a cada creyente a la imagen de Cristo? Ese es el trabajo de nosotros. Los ancianos de la iglesia, los obispos, los pastores. Fíjese que antes del Señor encargarle sus ovejas a Pedro, le dijo, ven acá Pedrito. Pedro lo había negado antes de Cristo ir al Calvario. Pero luego que resucitó, para él restaurar a Pedro y encargarle el rebaño, le dice, Pedro, ¿me amas? Mire qué importante es el amor. O sea, que en una iglesia no se puede hacer un cargo. Espérate, porque yo he hecho demonios y porque yo esto y yo aquello. Sin amor, el ministerio que usted desarrolle o el don que Dios le haya dado está desteñido. Está sin fuerza, porque lo que le da fuerza al creyente es el amor. Mire que Dios es todopoderoso porque en esencia Dios es amor. Pedro, ¿me amas? Y ahí Pedro, tú sabes, le digo, sí Señor, yo te amo. Y todos sabemos que Pedro no estaba mintiendo. Antes lo negó y el gallo, hasta un gallo fue más obediente que Pedro. Porque a la hora que el Señor le dijo, canta, el gallo cantó. ¿Aló? Aquí vimos en la soberanía de Dios cómo el Señor reina también sobre los animales. En el profesor Joao. Y por segunda vez le preguntó y por tercera, y entonces le dijo, ¿me ama? Sí, y el Señor dijo, este no me está mintiendo, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, o sea, aliméntala. Yo te pongo el alimento a ti y tú dáselo a mis ovejas. Pedro, cuídanlas porque son mías, no son tuyas. Pues un pastor no se puede enseñorear de la iglesia, porque es el pastor. Porque al fin y al cabo el pastor de la iglesia es Jesucristo. Nosotros somos siervos del Señor, aprendices del buen pastor. ¿Amén? Amén. ¿Todo bien? Ok. ¿Cuánto estamos dispuestos a amar al Señor a su manera, no a la manera mía? Ok. Por eso Cristo detenía a las multitudes. Cualquier pastor que predique, un evangelista y se le llena el estadio, llené el estadio y Dios mío, soy tremendo evangelista, pero Cristo no comía cuento con las multitudes. Y lo venían siguiendo porque Él hacía milagros a veces, Dios mío, repartía boca chico sin espinas, chacho, y con bollo yuca y lebrancha y tú sabes, mojarra, lora y roja y de cuanta cosa. Y yo no creo que se las entregaba a la gente cruda, hasta cocinadita, pues. Pues la gente, yo me imagino que la gente decía, vámonos a la campaña que allá reparten comida y nos ahorramos el almuerzo. Entonces mucha gente lo seguía por las señales, no por él, no porque lo amaran. Entonces se viraba y decía, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí enseguida la gente empezaba a tirar rever. Pero el que es de Dios, dice la Biblia, su palabra oye. Bueno, Pedro un día se le quejó y le dijo, maestro, la gente se está yendo, tú estás predicando muy fuerte. Y el Señor le dijo, ajá, y entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Se quieren ir ustedes también? Y dice, no, Señor. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Y dice, bueno, Pedro, ya entendiste cómo es el asunto. Aquí tú a veces escuchas prédica fuerte. ¿Y por qué no te has ido? Porque tú sabes que aquí hay palabra de vida eterna. No porque esté Freddy, sino porque aquí está el Señor de la iglesia, Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas. Amén, a su nombre. Abba, Padre. Pues bien, para corroborar que Cristo no hablaba de más, en Juan 12:49, está hablando Jesús, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir.
y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, dice Jesús, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. De Cristo aprendo yo que yo debo hablar es la palabra del Señor y no inventar. Amén. Diga conmigo, Cristo no hablaba por hablar, sino que era fiel a lo que escuchó del Padre. Quiere decir que cuando le preguntan a él por el primer mandamiento y él mete el segundo, por algo será, decía tocayo y ceballo. Por algo será. Entonces yo no sé si en un momento de inspiración yo coloqué el segundo mandamiento es de crucial importancia porque es la confirmación del primero. Porque luego Jesús dijo, el que no amare a su hermano al que ha visto. Si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano al que ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios al que no ha visto? Y el Señor dio un mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces fíjate que el segundo mandamiento viene corriendo desde hace muchos años. No es algo nuevo. Lo nuevo es cuando Cristo dice, un mandamiento nuevo os doy, amaos los unos a los otros. Hasta ahí era un mandamiento antiguo. Pero Él le añade, como yo los he amado. O sea que yo no te puedo amar a ti como yo quiera, ni tú a mí como tú quieras. Entonces nosotros con ese amor egoísta que nacimos, tenemos que orarle a Dios, Señor, ayúdame a amar. Por eso es que la oración es fuente de poder, porque de nosotros no va a salir esa calidad, esa excelencia, esa perfección de amor. Y como Dios lo sabe, en Romanos 5:5 dice la palabra que la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Quiere decir que en todos nosotros el amor de Dios ya está, pero en muchos está represado. Porque está tratando de dar amor con su vieja naturaleza. No, hay que echar mano de los recursos que el Señor nos ha dado. La oración, la lectura de la palabra, el ayuno, el compartir la comunión entre los hermanos, la asistencia a los servicios, a cada enseñanza bíblica, el estudio disciplinado de la palabra en casa. Hay tantos recursos que eso va ejercitando los sentidos. Y en la medida que vas recibiendo la revelación y vas madurando espiritualmente, más te da por amar. Y entiendes por qué Dios dice, haced todo sin murmuraciones. Él no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabes el cristiano que se acuesta bravo? Y brava. El Señor dice, te quieres airar. Airaos, pero no pequéis. O sea, que no se te ruede la teja, Dios mío, y hagas un daño y termines preso. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que si te molestaste en la tarde, que no te coja la noche bravo. Si tienes confianza con la persona que está a tu lado, si tienes confianza, si es un invitado y no lo conoces, no le des con el codo. Pero si tienes confianza y estás oyendo, Bobby. ¿Ah? Como dicen en la 39, diga, párale bola, pastor. Dígame a mí, diga, párale bola, pastor. Eso. Bien. Vimos quiénes entonces son los que aman al Señor. O sea, solamente con el amor de Dios podemos amar a Dios como Él quiere. Y como eso no sale así a la bulla de los cocos, hay que orar, humillar. Señor, ayúdame. Yo te quiero amar. Hay que ser honesto con el Señor. Señor, yo te quiero amar y a veces no puedo. Y a veces prefiero otras cosas. Por eso dice la palabra, hijitos, huid de los ídolos. Porque es que Él tiene que ser el primero, el más grande en nuestra familia. Tiene que ser el ser de nuestra prioridad y no puede mamá y papá competir con Él, ni mi hijo, ni mi esposa, ni mi nieto, ni mis nietos, ni mi título profesional, ni mi dinero. ¿Quiénes aman a Cristo? En 1 de Juan 5:3, eso ya lo vimos,
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. En Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, no es el que los tiene nada más, ese es el que me ama. Así que para esa persona, ese creyente, no hay anatema. Y en Juan 14, 24 es la parte triste de lo que Cristo está hablando, porque Él dice, el que no me ama y el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, es porque no guarda mis palabras, no guarda mis mandamientos. Recuerdan que Cristo dijo, cualquiera que me oye estas palabras que yo os he hablado y las hace, yo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, lluvias dieron contra aquella casa, hasta ríos la golpearon. Mira para acá. Pero la casa no cayó porque estaba sobre la roca. Dile a la persona que está a tu lado, no te distraigas. Dile, ojo con el diablo que te quiere distraer. Mientras yo esté aquí no te voy a dejar que te distraigas. Por el bien tuyo. Quiero captar tu atención porque esto es bien importante. ¿Sabe Dios cuántos aquí vienen de fracaso en fracaso? ¿Y es por qué? Porque no aman a Dios, pero tú puedes arrancar a amar a Dios desde ahora con propósito. Yo he tenido que rogarle al Señor, ayúdame, Señor, porque la carne es tan egoísta y tan egocéntrica y tan actora y actriz, hombre y mujer, y tan mentirosa la carne. Acuérdate en el pasado, ahora eres una nueva criatura. Ahora, dijimos algo cuando dijimos el domingo anterior, vamos a entrar en materia, porque ¿qué es amar a Dios? Y fuimos a 2 Corintios 5:14. Y entonces ahí dice, porque el amor de Cristo, esa es la palabra del millón en estas últimas prédicas y siempre tiene que ser así, el amor. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, murió por amor. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Mira el tremendo favor que nos hace Cristo por amor. Por eso en Hebreos capítulo 12, cuando dice la palabra, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oye, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la muerte, el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Cuál era el gozo del Señor? Que el Señor cuando cargó la cruz llevaba gozo. Sí, pero si él antes de la cruz dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Pero recuerden que él se fue en oración al huerto de Getsemaní. Ahí se fajó y ahí fue donde sudaba, parecía el sudor, sangre que caía porque era un sudor grueso. Dice la palabra, y entrando en agonía oraba más intensamente. Y le decía, Padre, si es posible que esta copa pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No era que él le tenía miedo a los clavos ni a la corona de espinas, sino que se iba a romper la comunión con el Padre. Mi alma está triste. Por eso es que en el consejo del Señor, dice la palabra, ¿está alguno afligido entre vosotros? ¿Está alguno triste? Haga oración, que eso fue lo que hizo Cristo. Lo que él enseñaba lo ponía en práctica. Por eso el Señor entiende al ser humano cuando está triste, melancólico, deprimido, que se quiere tirar por allá de un puente. Y Dios quiere que la iglesia vaya y le predique esas vidas porque Él cambia el lamento en baile, como lo ha hecho con nosotros. Amén. Amén. Ahora, dice la palabra, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante. ¿Cuál era el gozo? El gozo, él sabía lo que iba a enfrentar,
Pero el gozo del Señor es que Él sabía, Él trajo una lista, por decirlo de alguna manera, de los que el Padre le dijo, esto me los tienes que salvar. Y Él dijo, amén. Y en esa lista estabas tú, brother. Amén. Entonces, oye, ahora verás. Él lleva la cruz del Calvario aquí y el gozo de él es, voy a salvar a Duilio José Oquendo Vaina, voy a salvar a Cindy, voy a salvar a Fabián Monte, voy a salvar, pon el nombre tuyo, aprovecha. A Jairo Abraham, a Sandrita, a Rafa. Ese es el gozo del Señor. Él sabía que le iban a atravesar las manos porque estaba escrito en el libro de los Salmos, horadaron mis manos y mis pies. Me rodearon fuertes toros de Basán. Él sabía lo que iba, pero el gozo era que los voy a salvar. Los voy a salvar. Porque él había dicho, este templo va a ser destruido, pero en 3 días lo levantaré. Y eso a mí me llama la atención. Porque dice la palabra que estaba hablando del templo de su cuerpo. Y ahora nosotros ¿qué somos? El cuerpo de Cristo. Somos el último templo donde Dios quiso vivir. Por eso es que yo sé que está aquí. ¿Está o no está? En todas las iglesias cantan, Dios está aquí. La pregunta es, ¿la gente lo cree? Pastor, pero ¿dónde está que no lo? Él es espíritu. Él es como el aire. Tú no ves el aire, pero estás respirando. Entonces, queridos hermanos, cuando Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, en 2 Corintios 5:14, pensando esto, diga conmigo, pensando esto. En la ley casi eso no te ponía a pensar, pero en la gracia sí te pone a pensar, porque dice la Biblia que Dios nos dio la mente de Cristo, que está en el Evangelio. Que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Hasta ahí todo está bien, la iglesia contenta. Cristo murió por mí, pero ¿para qué murió por mí? Oye esto, para que los que viven, ahí está en la pantalla, para que los que viven, o sea, los que Cristo les ha dado vida, ya más nunca vivas para ti, sino para Él. Y ahí es donde, como dicen en los pueblos, la puerca, tú eres el rabo. Porque muchos quieren seguir a Cristo, espérate para que me llene los bolsillos o para que me sane. Y él puede hacerlo. Pero es que Él ha dicho, el principal mandamiento es que me ames a mí. Más que a ti, más que a tu casa, más que tu finanza, más que todo. O sea que esta predicación no se puede quedar en una teoría que te emocionó. Ay, el pastor y los chistes que hace. Dios no me ha llamado a hacer chiste, a veces uno mete por ahí una cuñita y ya está, pero esto es bien serio. Muchos, por no decir todos, tus fracasos se centran en tu desamor, en nuestro desamor. Y estamos llamados a crecer allí. Amén. El amor de Cristo nos constriñe. Dice que Él lo hizo todo, o sea, tremenda demostración. Imagínate que yo soy Cristo y digo, miren la tremenda demostración que acabo de hacer. Me hice reventar por amor a ustedes, hasta expiré, morí. Mi cuerpo estuvo sepultado por amor a ustedes. Ahora que resucité, entiendan, ámenme, síganme, vivan para mí. Y para eso nos encerró en un cuerpo, que es la iglesia. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que al entrar a ser parte del cuerpo de Cristo, nosotros tomamos de ejemplo, en primera a los Corintios capítulo 12, tomamos de ejemplo el cuerpo humano, en el verso 12. Dice la palabra, porque así como el cuerpo es uno, viajamos ahí, ¿sí? Dice, porque así, diga así, como el cuerpo es uno. Una pregunta, ¿cuántos cuerpos tienes tú? Uno. ¿Alguien aquí tiene más de un cuerpo? No.
Pero ese cuerpo tiene muchos miembros, dice la palabra, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Diga, así también Cristo. A ese Cristo que Pablo dice en 1 Corintios 16, 22, el que no amare a Cristo sea anatema. Pero ahora Cristo se creó un cuerpo diferente al cuerpo que Él trajo consigo y que murió y resucitó en la cruz del Calvario. Cristo está con ese cuerpo en el cielo, pero recordemos que Cristo es Dios. Entonces Él también está en la iglesia, que es el cuerpo místico del Señor. Que no es una organización, sino un organismo, un cuerpo que tiene vida. Y cada uno de nosotros es un miembro que está en ese cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? No amar a Cristo es no amar su cuerpo. Porque tú no puedes decir, yo amo a Cristo, ahí estás amando a la cabeza, pero esa cabeza tiene un cuerpo. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, que es un miembro del cuerpo de Cristo, al que ve, ¿cómo podrá decir que ama a Cristo al que no ve? Yo me estoy haciendo entender. Así que también tenemos que orar, Señor, ayúdame a amar a los hermanos. Porque a veces en la iglesia hay hermanos que no te caen muy bien. Y a veces el pastor. ¿Aló? De hecho, en las iglesias de quien más hablan es de los pastores. A veces bien y a veces dicen, no, él es bueno, pero, y en el pero es donde está el veneno. ¿Aló? ¿Aló? Eso no tiene por qué poner bravo a nadie porque uno conoce lo que es la carne. Entonces sigue diciendo el verso 13, porque por un solo espíritu, que es el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados, o sea, sumergidos en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, concretemos. Esto no se puede quedar en teoría. Hermanos, he aquí el cuerpo de Cristo. En el verso 24, en la parte B de esa primera a los Corintios 12, dice que Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. O sea que esto no se puede quedar, ay, mira qué prédica bonita, sino que tú como miembro del cuerpo de Cristo, soy un miembro, pero los demás hermanos son miembros también del mismo cuerpo y debo preocuparme por cada uno del resto de los miembros. No vivir un cristianismo egoísta, sino comunitario. Obviamente tú no puedes andar con tus hermanos todos los días, pero sí puedes orar por ellos. Dice la palabra, de manera, verso 26, que si un miembro, entiéndase del cuerpo de Cristo, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando aquí predican nuestros hermanos, todos nos gozamos, ¿verdad que sí? Pero dice ahí que si un miembro padece, todos se duelen con él. Verbigracia o ejemplo. Yo siempre pongo el ejemplo cuando tú te golpeas un tobillo, la rodilla, te tropezaste, y te golpeaste. Mira, una mano corre a sobarse y si tienes las manos ocupadas te sobas con la otra pierna, pero tú buscas la forma. ¿Sí o no? Y la boca dice, ¡ay! Gloria a Dios. Antes tú decías un poco.
Dios mío, parecía un rabito de lobo. Entonces, tomemos el ejemplo de cuando sufre nuestro cuerpo físico como los demás. Mira, cuando entra un virus a todo el cuerpo le da fiebre, en algunos casos. Pues todo el cuerpo lo siente, me resfrié, te sientes decaído, débil. Entonces, esto no se puede quedar en simple teoría. Vamos a 1 Corintios 2 y vamos, y que esto no aterrice en nuestros corazones. Esto hay que practicarlo. Verso 27. Mira, vosotros pues sois ¿qué? Dígalo más fuerte. El cuerpo de Cristo. ¿Sois qué? El cuerpo de Cristo. No veo tus labios moviéndose. ¿Vosotros sois qué? El cuerpo de Cristo. Y el que no amare al Señor Jesucristo, ¿sea qué? Entonces yo pierdo mi tiempo diciéndole a Cristo te amo si no amo a su cuerpo, que es la iglesia. Porque es que la iglesia, el cuerpo y la cabeza son un solo cuerpo. Entonces amar a Dios no es que empezar a decir, Señor, yo te quiero, yo te amo, porque tú eres tan lindo, Señor, y de pelea con un hermano, o hablando mal del hermano, murmurando. ¿Por qué? Porque estás murmurando contra el mismo Cristo. Porque fíjate, Pablo dice, y con Pablo decimos todos nosotros, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Cuántos pueden decir eso? Ya no vivo yo. ¿Quién es el que vive en ti? Cristo. Si ya no vives tú, sino Cristo vive en ti, si yo hablo de ti, estoy hablando mal de quién? De Cristo, porque ya tú no vives. Por eso dice la palabra, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y a veces en las iglesias, sobre todo esas iglesias legalistas, la gente se pasa buscándole defecto a los hermanos, pero no ponen la mirada en la obra que está haciendo Cristo en el hombre interior. Que esa es la verdadera identidad. Así que cuando un hermano tú ves que tropieza y resbala y cae, no sales a contárselo a medio mundo. Mira, ¿sabes quién cayó? Fulano de tal, y eso que se las picaba de santo, y eso que no sé qué, y que amigo del pastor, y tal. Y parece que se alegraran con el mal ajeno. Yo no sé quién fue el primero que dijo, pero eso ha hecho historia. Dice que la iglesia, los cristianos, es el único ejército en el mundo que termina de matar a sus heridos. Si un hermano se apartó, ore por él, trate de conquistarlo para que regrese, pero no esté poniéndole el dedo. Digo, estamos aterrizando en lo que Dios quiere. Estoy seguro que cuando tú le vayas a decir ahora al Señor, Señor, yo te amo, tú vas a poner en la balanza cómo está tu amor hacia la iglesia, tu sometimiento a los pastores, ¿sabe? A las autoridades de la iglesia. Porque dice la palabra, pero fíjate lo que sigue, los corintios, y voy a tener que parar aquí, los corintios, hermano, de verdad, esto que Dios nos está revelando, esto es demasiado hermoso. Tú miras a tu hermano y tú miras a tu hermana y tú ves a un ser humano, pero su verdadera identidad está por dentro. Si él está en Cristo, si él ha profesado su fe en el Señor, es una nueva criatura. Cuando lo menciones en una plática tuya, no digas eso. Ese fue un drogadicto. Que ese fue, mira que fulana, mira, tiene 5 divorcios. Esta fulanita, esa es la mujer samaritana. ¿Ah? No, conócela como una nueva criatura. Alguien estuvo preso, purgó una condena y se convirtió a Cristo. Él está a 0 kilómetros. Así como te borraron los pecados a ti, Dios se los borró a él también. A María Magdalena el Señor le sacó 7 demonios. La tipa era traviesa, pero después se convirtió al Señor y el Señor le dijo, venga, sea parte de mi séquito ministerial.
y Dios lo usó tremendamente. Oye, ¿por qué no le das la mano a esa nueva criatura que tienes al lado? Dile, oye, tío, tú eres una nueva criatura, tú naciste de nuevo. Perdóname, pero discúlpame si te he fallado con un comentario que he hecho. Fíjese, los corintios fueron corregidos por el apóstol Pablo. Hay una primera carta que no figura en tu Biblia. Esa carta como que se perdió. Pero la carta que aparece como primera a los corintios realmente es una segunda carta y segunda a los corintios es una tercera. Los corintios estaban felices con los dones espirituales. Como hay muchos cristianos que están felices porque hablan en lenguas y ve, así dice el Señor, y ponen las manos y la gente se sana, y estaban envanecidos porque hablaban en lenguas, y Pablo tiene que corregirlos y entonces instruirlos cómo se deben hablar las lenguas. No es que no las hables, sino que las hables en el momento adecuado. Mira, yo estoy predicando y no te hablo en lenguas. Y yo hablo lengua, quizá, como decía Pablo, más que todos aquí, pero yo sé dónde lo hago, porque es un don de Dios. Así que ellos tenían dones, pero estaban de pelea y se estaban demandando en los tribunales ante los incrédulos. Había fornicación en la iglesia, habían diferentes grupos dentro de la misma iglesia. Unos decían que eran de Apolos, otros de Pedro, otros de Pablo y otros de Cristo. Pablo tuvo que mandar esa carta y decirle, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Fueron bautizados acaso en el nombre de Pablo? De lo que recuerdo, bauticé a Gallo y a la familia de Estéfana, y no sé a quién más, pero no me mandó Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y después que él le corrige en el capítulo 12 los dones espirituales y en el 14 el hablar en lengua, en el 13 habla del amor. Los boricuas le llaman al capítulo 12, 13 y 14 el hamburger del amor. Por un lado están los dones y en el centro está el amor. Mira lo que dice el capítulo 13, verso 1, a ver si el Señor me deja que termine. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué soy? ¿Qué soy? En la iglesia te pueden decir, ay, ese hermano es el ungido y tal, pero en el cielo dicen, no es nada. Pura pantomima. Y si repartiese todos mis bienes, no 2 o 3 franelitas, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Como quiera estoy corchado. Pastor, y cuando tú ves que sale en el periódico la foto de esas donaciones, la gente está buscando vitrina. La palabra dice, cuando des que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Ahora, fíjate lo que es el amor. Tú no lo vas a encontrar esto en el diccionario RAE, tú no lo vas a encontrar ahí. Pero esto es lo que sale del corazón de Dios. Mira lo que es el amor. Es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. ¿Qué más dice la palabra? El amor no es jactancioso. No se envanece. Oye, la pegaste y oraste por el enfermo y se sanó. Cantaste bonito, predicaste bonito. Dale la gloria a Dios. Mire, es que el Señor sabe cómo regula la iglesia. Cristo dijo, cuando a ti te manden a hacer algo en la iglesia y lo hagas bien, que te quedó, mira, perfecto. Declárate siervo inútil, porque hiciste lo que te mandaron a hacer. Yo puedo predicar aquí, tú, ay, yo me convertí con la prédica de Freddy, pero resulta que la prédica de Freddy es la prédica del Señor.
no se envanece. El amor, este es crucial, el verso 5, el amor no hace nada indebido. Quiere decir que para vivir en santidad hay que vivir en amor. Porque si tú andas en amor no vas a hacer nada indebido. Y si tú no haces nada indebido no estás pecando. Porque para pecar se necesita hacer algo indebido. Mira lo importante que es el amor. Porque Dios es amor. Pero ahora el Señor la teoría la está derramando sobre la iglesia. A ver cómo está tu amor hacia Dios manifestado en la iglesia. Porque Cristo es la cabeza, pero la iglesia es su cuerpo. Y dice la palabra, diga conmigo, el amor no hace nada indebido. Así es. ¿Quién dijo eso? Sí, Señor, así es. Y dice la palabra, el amor no busca lo suyo. ¿Aló? No busca lo suyo. Y cuando tú vas a la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice, todos buscan lo suyo propio. Y por eso exalta él el testimonio de Timoteo. El amor no guarda rencor. No digas que tú has perdonado si todavía le tienes roña a tu hermano o a un familiar. Yo lo perdoné, yo la perdoné, pero cada vez que te acuerdas y hablas con una persona, ven acá y fulanita y como, mira, me hizo esto y me hizo esto, le presté una plata, no me pagó. Dios mío, y hay otros que dicen, pero eso no es de cristiano. Una vez yo estaba hablando con un hombre, él no era cristiano, yo sí. Me estaba hablando de la suegra y me dijo que el Señor la tenga en la cuarta paila del infierno a fuego lento. Ay, padre, a fuego lento. Ella, la vieja se había muerto y todavía no se le había quitado el veneno. ¿Ah? No se irrita. Dios mío, hay gente que por cualquier cosita se irrita. Y te voy a decir una cosa, yo peleo contra eso. ¿Alguien aquí pelea contra la irritabilidad? Que yo pensé que yo era solo. Que está uno como a la defensiva, como que ¿qué me vas a decir? Como que y echándole la culpa a la otra persona. No guarda rencor, no se goza de la injusticia. ¿Viste? Eso le pasó, fue por eso. Que aquel está haciendo, ¿viste? Pues yo te lo decía. Mas se goza de la verdad. Mira lo que es el amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Y tú sabes por qué el amor nunca deja de ser? Porque Dios es amor. Y Dios deja de ser. Pues si Dios no deja de ser, y en esencia Él es amor, por eso el amor nunca. Bueno, Pablo finaliza diciendo, ahora permanecen, en el verso 13 del capítulo 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pastor, que el amor es mayor que la fe, eso es lo que dice ahí. Y la fe es mucho más preciosa que el oro. Nos queda pendiente hablar de lo que la iglesia debe ver y apreciar en los líderes que le comparten la palabra. Esto no se puede quedar en que prédica bonita del hermano este, del hermano aquel, que esto y lo otro, sino ese sometimiento. Tú sabes, ver a Cristo representado en vuestros pastores, porque así como el Señor le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Ya Pedro no está, ni Pablo tampoco. Ahora en cada iglesia hay ancianos y hay pastores.
y hay ministros. Y si hay honestidad en el cumplimiento del deber ministerial, la iglesia se va a edificar. Y qué bueno es que la iglesia también aprenda a trascender la condición humana de los líderes y debe entender que someterse a los pastores es someterse a Cristo. Y si tú no te sometes al pastor humano, entonces no digas que estás sometido a Cristo. Por todo eso, hermano, hay que orar, hay que usar los recursos que Dios nos da. Porque si nosotros no aprovechamos esos recursos, no nos ejercitamos en el hombre interior. Y entonces la carne va a tener es un espíritu crítico y envidioso y murmurador. Dentro de cada uno de nosotros vive un chismoso o una chismosa. En la carne, ¿cierto? ¿Verdad que a ti te gusta que te lo cuenten todo? ¿A quién no? ¿Ah? A ti te dicen, te tengo que decir una cosa, pero ahora no tengo tiempo. Y tú dices, ven acá, que tú no me dejes así. Suéltala. Así que nos queda pendiente esta parte. Y esto es tan importante que en Mateo 25, aquí dándote un adelantico, en el juicio de las naciones, el Señor va a separar a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y nos va a decir a nosotros, a los hijos de Dios, vengan benditos de mi Padre, benditos, no anatemas, vengan benditos de mi Padre, al reino preparado por mi Padre desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, preso y también pues me fuiste a ver. Y entonces dice que los de la derecha le preguntaremos, Señor, pero ven acá, y cuando nosotros te vimos forastero y te hospedamos en casa, y cuando tú tuviste sed y hambre y te dimos de beber y de comer. ¿Cuándo, Señor? Entonces la respuesta del Señor es, por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, me lo hiciste a mí. Porque cada uno de ellos son miembros de su cuerpo. Amén. Entonces, yo creo que al buen entendedor, pocas palabras. El que ama siempre va ganando, pero tiene que ser a la manera de Dios. Utilicemos los recursos. En oración, no solamente, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, sino que su nombre sea santificado. Señor, yo creo que estoy en un déficit contigo. Ayúdame, Señor. Yo me niego a mí mismo, renuncio a la impiedad. Eso es lo que enseña la gracia. Renuncio al mal genio, a la irritabilidad, al enojo. Renuncio a los deseos mundanos. Eso es lo que le dijo Pablo a Tito en el capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la venida de Cristo. ¿Y sabes con qué voy a terminar? Con algo que me ha llamado profundamente la atención. ¿Te acuerdas que yo te mencioné que el Señor dijo, este templo va a ser destruido, pero en 3 días lo levantaré? Diga, lo levantaré. Y nosotros estamos en el tercer día de Dios, en el tercer milenio. Y el próximo evento que viene es que Cristo va a levantar la iglesia. Y si Él levantó su templo hace 2000 años atrás, que era su cuerpo que estaba en el sepulcro, eso está próximo a ocurrir. En cualquier momento el Señor viene y hay que estar apercibido. ¿Reciben esto? Amén. En 3 días lo levantaré. Inclina tu rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.